¿sí? Lunares a los cuales tenemos que apuntar, que tenemos que afinar el ojo. Y voy a hablar de los tumores más frecuentes, ¿sí? Los tumores malignos más frecuentes. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué es un lunar? Uno habla de lunar cuando hablamos de, digamos, en lo cotidiano, ¿sí? Pero para ser exactos y bien hablados, ¿sí? Hablamos de nevo. Entonces, ¿qué es un nevo? Un nevo es una malformación que puede estar a nivel de piel o a nivel de mucosas, ¿sí? Que pueden o bien estar presentes desde el nacimiento o desarrollarse posteriormente al mismo. Los hay transitorios, es decir, que desaparecen con el tiempo, y los hay permanentes que quedan. Pueden ya sea expresar un aumento del componente tisular en el cual, digamos, del cual provienen, ¿sí? Que por eso ustedes pueden leer en la literatura el término amartoma, o pueden ser por una disminución o una ausencia, ¿sí? del tejido. Entonces, bien, acá tenemos la clasificación, ¿sí? De todo un listado bastante amplio de nevos. Los hay, tenemos estos según el tejido del cual provengan. Tenemos el nevo epidérmico, nevo mucoso, anexiales, melanocíticos, neurales, ¿sí? Nevos vasculares. Entonces, acá vamos con las fotos, ¿sí? Más que nada quiero esto como hay un libro bastante muy extenso, ¿sí? Del doctor Cabrera, explica cada nevo, pero bueno, acá más que nada como para que ustedes tragues un poquito algo de la experiencia, de lo que pueden llegar a ver y a qué darle importancia y cuáles son preocupantes y cuáles no. En este caso tenemos un nevo epidérmico que nos puede llamar la atención porque tiene un color melanocítico, ¿sí? Porque es sobrelevado, pero es un nevo completamente benigno, ¿sí? Como dice el nombre, es epidérmico, es superficial, tiene una superficie cerebriforme, puede ser único, como vemos en la foto a la izquierda, o pueden ser múltiples. Y en algunos casos se expresa de una forma lineal, vemos en la foto de la derecha, que es el famoso nevil, ¿sí? Que es un nevo inflamatorio lineal, epidérmico lineal. Nada, esto se controla y no ofrece ningún tipo de inconveniente para el paciente. Después tenemos nevos que asientan en la mucosa y el más representativo es el nevo blanco esponja, ¿sí? Que puede asentar ya sea en mucosa yugal o en cualquier parte, en lengua también. Diagnóstico diferencial con leucoplasias, ¿sí? Esto ofrece más que nada el diagnóstico histopatológico. Después tenemos nevos anexiales, ¿sí? Dentro de ellos, por ejemplo, el nevo sebáceo de Jadasson, que es un nevo que puede tener distintos estadios, estadio de placa, que son esos más aplanados, es una placa alopésica, amarillenta, que después con el tiempo se va va evolucionando a un estadio tumoral, ¿sí? Como vemos en las otras fotos de la derecha. Otras fotos del nevo sebáceo de Jadasson también puede estar a nivel de enfoque tegumento más allá del cuero cabelludo, por ejemplo cara. Y lo importante de este nevo es que debe ser extirpado porque con los años, ¿sí? A lo largo de varios años, puede ser que derive en un vaso celular o un espino celular, ¿sí? O sea, se puede degenerar a un epitelioma. Abajo tenemos un nevo comedónico, ¿sí? Vieron que los comedones son muy frecuentes en el acné, digamos, en fotodaño, pero también tenemos nevos que, digamos, se manifiestan en forma de placa y que tienen comedones en el centro. En ese caso tampoco no hay que darle ninguna importancia. Con respecto a los nevos melanocíticos, por disminución, ¿sí? De los componentes, tenemos el nevo acrómico, ¿sí? Ya presente a partir del nacimiento. Y hay que diferenciarlo del vitiligo, que es una enfermedad adquirida, autoinmune, ¿sí? Luego tenemos el nevo de Sutton, que es el llamado nevo halo. En general es único, ¿sí? Pero también puede ser múltiple. También, este no genera ningún tipo de problema. Es un nevo melanocítico que está rodeado por un halo hipopigmentado que con el tiempo suele regresionar ese pigmento, ¿sí? Ir a la evolución, ese nevo melanocítico, y el halo hipopigmentado se suele repigmentar. Muchas veces se puede ver asociado con vitiligo. Después van a ver distintos tipos de nevos, ¿sí? Melanocíticos también. Tenemos el nevo, por ejemplo, el nevo de la unión. Bueno, todos estos tipos de nevo celular, ¿sí? Nevos con nombres propios. Bueno, el diagnóstico es histopatológico, ¿sí? Pero en este caso
Ahora más adelante vamos a ver lo que es el ABCD, ¿sí? Como para ver de qué se trata y cómo, digamos, prestar atención a dichos nevos. Nevo de Becker es un nevo melanocítico que tiene folículos pilosos en su superficie. Nada, se controla también la evolución benigna, ¿sí? Pero uno lo ve y dice, uy, esto asusta. Bueno, no es problemático. Es algo para el que lo padece, que bueno, que puede ser algo estéticamente molesto. El nevo de Spilus o nevo Spilus es otro nevo, que es un nevo sobre nevo, es decir, puede ser una mancha color café con leche, o con nevos a su vez más pigmentados en su superficie, o simplemente varios nevos agrupados, ¿sí? Como en una mácula grande. Nevo de Ota y de Ito, ¿sí? Son nevos que toman porción trigeminal o acromoclavicular, ¿sí? En cuanto a la localización. Digamos que representan a melanocitos que están a nivel dérmico, ¿sí? Por eso el color azulado, ¿sí? Y lo que tenemos acá en el nevo de Ota, ¿sí? en la rama del trigémino, que puede llegar a también comprometer la esclera y ver a la esclera de un color azul, ¿sí? O sea, el tinte azulado tanto de piel como de la esclerótica, ¿sí? Esto, bueno, control y también control por oftalmología. El nevo de Garriga es un tipo de nevo que también es melanocítico y que es como un nevo en estallido, tiene un patrón en estallido, ¿ven? El límite de este nevo, y que muchas veces llama la atención y uno se asusta porque es muy oscuro, ¿sí? Bien, la mancha mogólica, ¿sí? Congénita, que suele ir a la evolución. Nevo azul, el nevo azul puede aparecer tanto en la infancia como también en la adultez, a nivel cutáneo y mucoso, y hay que también se sugiere extirpar, ya que puede haber digamos, por la presencia de melanosis a nivel de la dermis, digamos, es un buen protocolo como para evitar una progresión a melanoma. Así como tenemos nevos en la piel, podemos tener nevos en el nivel ungueal, ¿sí? Nevos subungueales, ¿sí? Que es importante esto, en general uno va a ver un paralelismo bien marcado, nevos como, por así decirlo, prolijos, ¿sí? Que hay que empezar a diferenciar y prestar mucha atención en lo que es la semiología para diferenciarlo de lo que es el melanoma, ¿sí? El melanoma con el signo de Hutchinson, que es la extensión del pigmento a través de la piel más allá de la uña, ¿sí? Que lo vamos ahora a repetir cuando veamos melanoma. Bien, y acá en este caso, diferenciarlo. Uno dice, ¿cómo es esto? Bueno, nosotros nos ayudamos mucho con el dermatoscopio, obviamente con la clínica, pero bueno, el dermatoscopio y la biopsia son fundamentales, ¿sí? Bien, en este caso vemos ya, ustedes ven esto, es una lesión fea, desprolija, negruzca, con pigmento no solamente a nivel de uñas, sino que también en partes blandas, ¿sí? En el tejido periunguial. Entonces, acá vamos con el ABCDE del nevo displásico, ¿sí? Lo habrán escuchado, hay campañas de hecho que promocionan esto, y hablamos de A, se refiere a la asimetría, ¿sí? Es decir, cuando yo parto un nevo, o una lesión, pero en este caso un nevo, lo parto a la mitad, voy a ver que no es simétrico de un lado y del otro, ¿sí? El borde también, hay el borde irregular, cuando son bordes arriñonados, cuando son bordes, digamos, que no son bien netos o que son difuminados y demás, también hace referencia a un criterio de displasia. El color y el cambio en la coloración a lo largo del tiempo, ¿sí? Pero que sea un color no solamente pigmentado, porque uno a veces se asusta, por así decirlo, ante lesiones que son pigmentadas, oscuras. Bueno, el tema es cuando son pigmentadas, oscuras y que se acompañen también de heterocromía, ¿sí? Es decir, varios colores que van desde el blanco, el marrón claro, el marrón oscuro, el azulado, el negro, ¿sí? De diámetro mayor a 6 milímetros, ¿sí? O sea, hasta 5, criterio de no atipía. Mayor, ya de 6 en adelante, ahí es un criterio de displasia.
Y por último, la evolución, ¿sí? Cómo se comportó este nevo a lo largo del tiempo, ¿sí? Si hubo cambios en el pigmento, cambios en el espesor, si de repente se extendió en el diámetro, y cualquier cambio en sintomatología y demás, y los signos que el paciente pueda referir o que uno objetive. Bien, el nevo estelar o nevo araña, ¿sí? Para seguir con el tema de la clasificación de los nevos, es un nevo vascular que también uno lo ve muy frecuentemente en niños, puede también estar presente en adultos y tampoco ofrece ningún inconveniente, muchas veces incluso recidiva, ¿sí? Autoevoluciona en contraposición con el nevo flamio, que es otro nevo, ¿sí? O mancha vascular, es una malformación vascular, también es denominada mancha en Porto, que bueno, esta no remite, ¿sí? Después, en todo caso, uno puede llegar a hacer tratamiento a lo largo de la vida. Otro nevo vascular es el nevo rubí, ¿sí? Muchos a veces hacen consultas y preguntan, ¿esto me preocupa, no me preocupa? Bueno, tranquilos, adelante con esta lesión de querer quitarla, extirparla, por una cuestión estética nada más, no sufre degeneración maligna, ni mucho menos. Importante, con los nevos, ¿sí? Nunca usar un método destructivo. Uno nunca va a molestar un nevo, no lo vamos a pinchar, no lo vamos a tatuar y no lo vamos a extraer con criocirugía ni con ningún método destructivo. Siempre el nevo que uno, en caso de hacer la exéresis, tiene que ser sometido a estudio histopatológico. Bien, hasta ahí con los nevos que les traje algunos, hay un montón, ¿sí? Pero bueno, más o menos como para que vean, guíense por el criterio del ABCDE. Bueno, en cuanto a lesiones precancerosas, quiero hacer una llamadita de esto, de atención, antes de hablar de los tumores. Hay lesiones que digamos, van a generar, ¿sí? a predisponerla a la presencia de tumores, como son, por ejemplo, las queratosis actínicas. Son muy frecuentes, sobre todo en zonas fotoexpuestas, en este caso cuero cabelludo. Pueden presentarse también a nivel del rostro, en dorso de manos. Estas queratosis actínicas son lesiones en placa, eritematosas, con una escama en la superficie, y esta escama va a tener distintos grados, ¿sí? En cuanto a que, digamos, a mayor grado de escama, grado 3, ¿sí? Mayor probabilidad de predisponer a un carcinoma espinocelular, ¿sí? Y generalmente los pacientes que las padecen, también presentan otros signos de fotodaño. Con respecto a las leucoplasias, bueno, son otras también, son obviamente mucho menos frecuentes, pero hay que prestar atención y enseguida estar en contacto con el estomatólogo para biopsiarlas, porque también pueden degenerar principalmente en espinos celulares. Bien, y acá entro con tumores malignos, ¿sí? Vamos a ir ya con lo que es el carcinoma vasocelular, el espinocelular y el melanoma. Acá tenemos una fotito, ¿sí? Representativa de cada uno de ellos, ¿sí? De las formas más frecuentes de ellos, ¿sí? Tenemos con la prevalencia de cada uno de ellos, ¿sí? El más frecuente vemos en este gráfico de tortas que es el vasocelular, seguido por el espino, y por suerte el tercero en frecuencia es el melanoma. Entonces, el vasocelular es el tumor maligno de piel más frecuente, ¿sí? Que afortunadamente, siendo el más frecuente, no suele tener metástasis, ni tampoco no se acompaña de adenopatías, pero sí tiene malignidad local. Lo bueno es que es, digamos, crónico en el tiempo, digamos que tarda en hacer esta agresividad localmente, y bueno, muchas veces trae complicaciones más allá de lo que es por el tumor en sí, en cuanto a lo que no compromete la vida, pero puede llegar a traer, digamos, complejidades con respecto a lo que es la lesión, digamos, por lesiones cicatrizales, ulcerativas, y ahora como vamos a ver. Respeta mucosas, ¿sí? Que vamos a ver que el carcinoma espinocelular no lo hace. El factor de riesgo es la radiación ultravioleta, ¿sí? Y todo lo que esté referido a ella, ¿sí? Falta de fotoprotección, quemaduras solares, todo lo que sea la piel que tiene memoria y todo el daño solar acumulado a lo largo de la vida.
Además, bueno, obviamente la edad avanzada, porque por este daño solar acumulado, y bueno, recuerden que el sol hace una alteración, ¿sí? En lo que es el ADN. También tenemos, bueno, otros factores como presencia de arsénico, genodermatosis, o sea, dermatosis de etiología genética. Bueno, ¿en dónde van a sentar? Más que nada los carcinomas vasocelulares. Si es por la radiación ultravioleta, lo voy a ver en zonas fotoexpuestas, ¿sí? Y principalmente cabeza y cuello. Y nosotros tenemos una regla mnemotécnica que decimos que en lo que es la hemicara superior, ahí sería como más territorio del vaso celular, y la hemicara inferior más territorio de la espina. Bueno, acá tenemos las formas clínicas, van a ver que lamentablemente una misma patología se puede, digamos, manifestar a través de varias formas. Por ejemplo, en este caso, el carcinoma vasocelular, por eso está la clasificación, ¿no? Puede tener una forma nodular, una forma plano cicatrizal, una forma plano superficial. Bueno, esto ahora lo voy a acompañar de fotos, ¿sí? La forma más frecuente de carcinoma vasocelular es el nodular, ¿sí? Que es una lesión sobrelevada, papulosa, cupuliforme, translúcida, que está surcada por telangiectasias, ¿sí? Llegan a ver la foto de acá arriba a la izquierda. Las telangiectasias son muy importantes porque de hecho, bueno, son patognomónicas de esta lesión. Bien, por debajo la misma forma clínica, el CDC nodular. También tenemos el plano superficial, ¿sí? Que vamos a ver que es diagnóstico diferencial de un tipo de espina celular, como vamos a ver después, ¿sí? Que son todos los del centro, ¿sí? Y a la derecha tenemos la forma morfeiforme, ¿sí? O plano cicatrizal, que puede generar, simular una cicatriz, ¿sí? Una placa de morfea pequeñita, ¿sí? Acá tenemos el ulcerado, ¿sí? Ulcerado y ulcus rodens, ¿sí? O úlcera roedora. Está las dos fotos de arriba y la de abajo ya con la escama. Luego tenemos la forma terebrante, ¿sí? Ahí donde vemos esa pérdida de arquitectura ocular y nasal, ¿sí? Es lo que les decía, localmente agresivo, ¿sí? Después, ese nódulo pequeñito, ahí el tematoso, sí, color rosado, es el tumor fibroepitelial de Pincus, que ese hay que hacer diagnóstico diferencial con melanoma amelanótico, entre otras cosas. También podría ser un diagnóstico diferencial de un fibroma blando, pero bueno, me refiero, ahí exéresis y histopatología. Y si no, el metatípico, que puede ser así pigmentado, ¿sí? Como vemos en las fotos de la... Solo estoy diciendo izquierda a derecha y usted lo tiene al revés. De su izquierda, ¿sí? Que lo que tiene el metatípico es que es la única variedad de vaso celular que sí puede generar metástasis, ¿sí? Rara vez, aparte el metatípico es raro, pero es el único que sí, porque si bien clínicamente se asemeja y tiene características del epitelioma vasocelular, histológicamente tiene ambas características, tanto de espino como de vaso, por eso se llama metatípico. Bueno, nosotros los dermatólogos usamos mucho el dermatoscopio y es como sería el estetoscopio nuestro, ¿no? Que sería el homólogo del estetoscopio. Igualmente, digamos bien lo que es con buena luz la lesión en lo que es la macro y después vamos a la dermatoscopía. Pero la dermatoscopía, si bien no hace diagnóstico, puede ayudar, ¿sí? a sospechar y digamos es como una lupa mucho más amplificada. ¿Qué vemos? Bueno, los vasos gruesos con ramificaciones y en algunos casos, en las variedades que también pueden estar pigmentadas, vemos una pigmentación azul grisácea, ¿sí? Bien, así como se ve bien amplificado y ciertos patrones, digamos, dermatoscópicos, que bueno, es un vocabulario aparte. ¿Qué tratamiento elegimos? Bueno, la elección es el quirúrgico, ¿sí? Tratamos de no hacerle perder tiempo al paciente en una biopsia, después una exéresis y que tenga varios tiempos quirúrgicos. En lo posible, la decisión a través de cirugía convencional y la cirugía micrográfica de Mohs en algunos centros que la ofrecen. Eso es de elección y me va a permitir el mayor porcentaje de curación y también un control histopatológico de márgenes, sobre todo en lo que es la cirugía de Mohs. En caso de que el paciente no pueda realizar tratamiento quirúrgico por cuestiones X de anticoagulación, edad o lo que fuera,
¿sí? Podemos ir al tratamiento médico, farmacológico. El imiquimod es un inmunomodulador. Hay distintos tipos de porcentajes, pero el usado para tumores es al 5% y se va a indicar en carcinomas vasocelulares que sean de hasta 2 centímetros, ¿sí? Y que sean superficiales. Obviamente, los que tengan, digamos, las variantes metatípicas o más ulceradas y demás, ahí seguramente vayamos a otro tratamiento y el imiquimod nos quede corto, ¿sí? Ojo en embarazadas, ¿sí? Y tampoco para áreas mayores a 2,5 centímetros cuadrados a la vez. Porque el imiquimod suele ser bastante irritativo, ¿sí? Y genera erosiones, el paciente también medio como que se asusta, se usa mucho para las queratosis actínicas también. Pero bueno, uno tiene que explicarle al paciente que la piel primero va a empeorar y después va a mejorar. Otra tratamiento farmacológico que tenemos es el 5-FU, 5-fluorouracilo, radioterapia, crioterapia en algunos casos, ¿sí? Acá en Argentina no somos muy asiduos, no nos convence mucho porque es una terapia destructiva, pero bueno, en algunos casos puede servir, por localizaciones, por edad. También tenemos terapia fotodinámica y el Vismodegib, que es un inhibidor de la vía HEPO, que es señalización tumoral, que se da en casos que son irresecables y que tampoco pueden hacer radioterapia. Así como vemos el carcinoma vasocelular solito, que puede presentarse de forma solitaria o a lo mejor puede ser que el paciente, digamos, no recibe por el mismo, sino que presente otros por una cuestión de fototipo y demás, pero digamos que pueden ser aislados. También los tenemos formando parte de síndromes, ¿sí? Como son, bueno, ciertos síndromes de Gorlin y en lo que es el hidroalfenicismo regional y endémico, con la presencia de acre, que me predispone también a la formación de tumores, ¿sí? Bien, no me voy más extensa porque nos llegamos y pienso que esto es lo básico que ustedes, para que les sirva. Continuando con el espinocelular. Bueno, el carcinoma espinocelular es, en este caso, es el segundo tumor, ¿sí? Maligno más frecuente, y este sí va a afectar y me va a dar adenopatías, ¿sí? Va a dar metástasis. Se ve también en pacientes añosos, el CBC también, y lo vamos a encontrar, al igual que el CBC, en fototipos bajos. Todos estos carcinomas de piel en general. Bien, por eso también en zonas fotoexpuestas. ¿Cómo aparece? Bueno, puede ser que aparezca sobre piel sana, es decir, de novo, por una alteración, digamos, del ADN local, o puede ser que aparezca sobre piel fotodañada, como les decía, el sol, por así decirlo, baja las defensas porque baja la población, la densidad de población de las células Langerhans, que son los macrófagos de la piel, en piel fotodañada, o sino también sobre dermatosis cancerosas, precancerosas, como les había dicho, la queratosis actínica, o a veces formando parte de genodermatosis. Entonces acá va toda la lista de los factores de riesgo para el SEC, ¿sí? A la cabeza la radiación ultravioleta, por eso es que hacemos tanto hincapié en lo que es la fotoprotección, en lo que es la protección a través de la ropa, los gorros y las campañas, el examen, incluso, como voy a decir al final, el autoexamen. Bien, queratosis actínicas también, en segundo lugar, ¿sí? Porque si bien no todas las queratosis actínicas van a ser formadoras de SEC, un porcentaje bastante variable e importante lo va a generar. El HPV también, ¿sí? Después, bueno, dermatosis inflamatorias crónicas, recuerden que a veces aparece sobre cicatrices, úlceras crónicas también, piel que haya sido sometida a radiaciones, radioterapia, bueno, arsénico también, pacientes que están en tratamiento con inmunomoduladores, ¿sí? Inmunosupresores, anti-TNF, algunos biológicos, por ejemplo, anti-TNF, obviamente inmunocomprometidos y también vieron factor ambiente y genética. Entonces, bueno, también se han descrito mutaciones y problemas a nivel de lo que es el gen supresor tumoral, que es el P53.
Formas clínicas. Bueno, acá también vamos a tener distintas formas de presentación, ¿sí? Lo podemos encontrar como una placa, como un nódulo, ¿sí? Pero bueno, acá vamos a dividirlo según invada, membrana basal o no invada. Entonces después tenemos in situ, ¿sí? Este es conocido, a lo mejor la recuerdan, como enfermedad de Bowen, ¿sí? Que es una placa eritemato escamosa, ¿está? Que podía uno hacer diagnóstico diferencial, ¿sí? En la clínica con un vaso celular superficial, que también es una placa. Bien, esta es la forma de presentación, digamos, in situ en piel. También tenemos una forma in situ de presentación, pero en mucosas, que esa sería la eritroplasia de Queyrat, ¿sí? Podemos encontrarla a nivel de pene, en vulva, en cualquier parte de mucosas. Después tenemos la forma de presentación, la papulosis bowenoide, ¿sí? Que se presenta como verrugas, como si fueran verrugas por HPV, ¿sí? Son múltiples pápulas pigmentadas, ¿sí? Ya no son piel normal, sino que van a adquirir una coloración melánica fuerte. Y después tenemos las formas invasoras, ¿sí? Y acá puede ser, este invasor puede ser en forma de nódulo, en forma de úlcera o una forma combinada, nódulo ulcerada, ¿sí? De nuevo, entonces, enfermedad de Bowen, ¿sí? Esa y la foto central también. Eritroplasia de Queyrat, ¿sí? El carcinoma, el SEC nodular, un nódulo eritematoso, ¿sí? Papulosis bowenoide, esas pápulas ahí a nivel genital, acá lo mismo. Acá tenemos el ulcerado, ¿sí? Y el nódulo ulcerado, es decir, tenemos un nódulo que ese nódulo, ¿sí? Esa excrescencia sufre una ulceración. Eso se diferencia del ulcerado, que no es un nódulo, sino que es una úlcera, una solución de continuidad por debajo de la piel. Después tenemos formas especiales, también, como son el carcinoma verrugoso, ¿sí? Con sus variantes. Entonces acá vamos a ver lesiones tipo como si fueran verrugas, como vemos acá en el labio inferior, una forma, la papilomatosis oral florida, como vemos acá en lo que es la comisura y en los carrillos. Condiloma acuminado gigante, ¿sí? La foto 2, o también llamado tumor de Luschke y Lowenstein, perdón. El carcinoma cuniculatum, ¿sí? Estas tres fotos, la de arriba a mayor aumento y abajo también forman el carcinoma cuniculatum a nivel de las plantas de los pies, diagnóstico diferencial con verrugas, ¿sí? O lesiones u otras lesiones por ahí, no sé, una TBC verrugosa también, pero bueno, son cosas que uno tiene que pensar cuando ve formaciones así verrugosas. Pero siempre tener en cuenta el carcinoma verrugoso, ¿sí? En este caso el cuniculatum. Y la papilomatosis cutis carcinoide, es decir, que es una variedad de carcinoma verrugoso cutánea pura, ¿sí? A nivel así medio tumoral, excrescente o en la forma de hiperkeratosis plantar. Otra forma de presentación es el queratacantoma. Lo van a ver porque es bastante frecuente, ¿sí? El queratacantoma es algunos lo toman como una lesión precancerosa y otros como un estadio bien diferenciado del SEC, ¿sí? Es una lesión así bien redondeada, prolijita, que es indurada y que es crateriforme, tiene como un cráter, ¿sí? Central. Y hay veces que este aparece solo o se asocia con un síndrome también que se llama síndrome de Muir-Torre, en donde también se asocian a tumores colorectales, ¿sí? Tratamiento, bueno, quirúrgico también, siempre en la medida de lo posible, muerto el perro, acaba la rabia, ¿sí? Así que tratamiento quirúrgico, lo mismo, cirugía convencional o cirugía micrográfica de Mohs. También, nuevamente, tenemos la ciencia, la farmacéutica nos ofrece el Intimod, ¿sí? Pero solamente en casos especiales, para aquellos casos in situ y que también sean, digamos, por factores inherentes al paciente, bueno, que no se pueda hacer la exéresis quirúrgica.
El 5-fluorouracilo lo mismo, radioterapia para pacientes mayores de 60 años que también sean irresecables. Crioterapia, ojo, ¿sí? Como les decía antes, es un método destructivo y hay que tener bien claro, digamos, el dermatólogo o el cirujano que revise la práctica, la cantidad de ciclos y la temperatura. Y terapia fotodinámica también, solamente para las formas in situ. Otros tratamientos sistémicos tenemos los retinoides, ¿sí? Quimioterapia, ¿sí? Terapia biológica y tratamientos de adyuvancia. En esos casos ya, cuando obviamente el dermatólogo, cuando va más allá de las formas de la membrana basal, ¿sí? Ya no es más in situ, ahí ya toma, digamos, protagonismo el oncólogo. Bien, y básicamente, a modo de resumen, ¿sí? Como para diferenciar los tips básicos entre el CBC y el SEC, ¿sí? El más frecuente es el vaso celular, ¿sí? Es más frecuente que el espino. No afecta a mucosas, el espino sí. No son tan importantes las dermatosis previas, ¿sí? Sí en el espino celular, o sea, hablábamos de las queratosis actínicas, las leucoplasias. El crecimiento en el vaso celular es lento, ¿sí? Mientras que hablando de años, ¿sí? Mientras que el espino celular, ¿sí? Acá es más rápido, ¿sí? Meses. Los bordes suelen ser diferentes y obviamente el carcinoma espinocelular hay riesgo de metástasis y el vaso prácticamente nula. Bien, y pasamos al melanoma, ¿sí? Acá tenemos fotos de cada una de las presentaciones, de la mayoría de sus variantes clínicas. Fíjense, todos estos son melanomas, ¿sí? En forma de mácula, en forma de nódulo, digamos, heterocrómico, más negruzco, más eritematoso, en plantas de piel. Entonces, bueno, es un tumor, obviamente proveniente de los melanocitos, que no solamente puede estar en piel, ¿sí? Sino que, por debido a su origen embrionario melanocítico, puede también asentar en mucosas, en ojos, sistema nervioso central, en oído, en mesenterio también. Por eso a veces uno puede tener metástasis cutáneas o generales de melanoma y no encontrar el primario, ¿sí? Bien, y puede ser que se dé a partir de piel normal, ¿sí? O de lesiones precursoras, ¿sí? Por ahí un nevo melanocítico congénito, ¿sí? O nuevos melanocíticos adquiridos, ¿sí? Y también, bueno, cabe destacar que la prevalencia ha aumentado en los últimos años, viene en aumento, viene en aumento. Acá, ¿cuáles son digamos, los factores biológicos más importantes? Bueno, el ambiente, en cuanto al ambiente, la radiación ultravioleta, nuevamente aparece el sol, ¿sí? Por eso es muy importante la colocación de protector solar diariamente, no importa de enero a enero, no importa si hay sol o si llueve. Después la base genética, acá también es, digamos, más importante que en las dos estirpes anteriores. De hecho, hay melanomas que están asociados a una mutación diferente, ¿sí? Y bueno, obviamente factores inmunológicos, sin duda. Entonces, al paciente cuando hacemos la semiología, interrogamos acerca de antecedentes familiares de melanoma. También vamos a ver, como factores de riesgo, el fototipo, ¿sí? El fenotipo del paciente, piel clara, pelirrojos, bien, digamos, fototipos bajos, 1 y 2. Historia personal del paciente, ¿sí? Ya sea si tuvo melanoma o si tuvo algún otro cáncer de piel. Presencia de nevos, sí, a lo mejor tiene múltiples nevos melanocíticos, presencia de nevos displásicos, presencia de nevos melanocíticos congénitos. Después también, si el paciente, en relación a lo que fue la exposición solar, si tuvo quemaduras en su infancia o a lo largo de la vida, si se fotoprotegió o no, ¿sí? Si de repente por alguna otra patología tuvo que recurrir a fotoquimioterapia, ¿sí? UVA, terapia UVB. Bien, y bueno, otros factores de riesgo son, como les decía al principio cuando veíamos los nevos, el nevo azul, ¿sí? Que es un nevo intradérmico, por eso el azulado, el color azulado es por los melanocitos, la resistencia a través de la dermis. El nevo spirus porque son múltiples nevos dentro de una mácula. Bueno, el derma pigmentoso es otra genodermatosis.
Formas clínicas, nuevamente, acá tenemos otra clasificación, ¿sí? Entonces, tenemos la forma de melanoma extensivo superficial, ¿sí? Que es el más frecuente, por suerte, porque es el menos maligno. Luego tenemos el melanoma nodular, el melanoma léntigo maligno de Hutchinson y el melanoma lentiginoso apical. Después tenemos otras variantes, pero vamos a lo que son las más frecuentes, digamos, lo más práctico. El melanoma extensivo superficial se llama así, ¿sí? Porque es, digamos que, extensivo, se extiende en lo que es el crecimiento radial más que en lo que es vertical, ¿sí? Después, a lo largo del tiempo, ¿sí? Meses o años, esta lesión de su aparición puede llegar a presentar, que suele pasar, ¿sí? Que si uno lo deja a lo largo del tiempo, luego pasa a tener crecimiento vertical, ¿sí? Pero bueno, el extensivo superficial se mantiene, ¿sí? En sus primeras etapas en este crecimiento radial horizontal. Suele ser una mácula, ¿sí? Con características displásicas, ¿sí? Asimétrica, los bordes, fíjense que son como escotados, tienen escotaduras, están como alineados, metidos para adentro, ¿sí? Hay heterocromía, no siempre el diámetro, no hace falta que cumpla con todos los criterios de displasia, pero bueno, digamos que en la sumatoria hace que uno sospeche y que indique la exéresis o a lo sumo una biopsia. El nodular, el melanoma nodular, bueno, es el segundo en frecuencia, ojo, y este ya directamente no pasa, o sea, se saltea a este crecimiento, esta fase de crecimiento radial y va directamente en crecimiento vertical, por lo cual uno a veces puede ver una lesión nébica, ¿sí? Pequeñita, que después con el tiempo se va como abultando, haciendo más nodular, ¿no? Y uno puede verla en la superficie como por ahí pequeña, pero si bien a pesar de esto, en la profundidad tener mayor milímetro. ¿Sí? La importancia del nodular es que, bueno, obviamente pasa la membrana basal y después vamos a ver los grados de infiltración y los índices. Con respecto al melanoma léntigo maligno, bueno, son de léntigos, pacientes añosos, que tienen fotodaño, ¿sí? Tienen léntigos, es decir, manchas del sol, ¿sí? Y uno de repente tiene que ver estos léntigos cómo han cambiado, cómo se han modificado. También, si de repente aparece cualquier cambio de coloración o cualquier cambio en elevación, ¿sí? Enseguida consultar prontamente o derivar a partir de léntigos, ¿sí? Y después tenemos el melanoma acrolentiginoso, ¿sí? Que va, como dice el nombre, va a afectar zonas sacrales, ¿sí? También puede ser que afecte en las zonas mucosas, ¿sí? Por eso es el mucolentiginoso. Zonas sacrales, todo lo que sea, puede estar en cualquier parte, ¿sí? Labios, genitales, dedos. Bueno. Entonces acá tenemos, les vuelvo a mencionar, ¿sí? Les repito, el signo de Hutchinson. ¿Por qué insisto con esto? Porque bueno, es importante recordarlo. Cuando ven una melanoniquia, ¿sí? Es decir, una uña con pigmento melanocítico, hay que ver bien cómo es esto, si hay paralelismo de estas líneas melanocíticas, es decir, que sean bien prolijitas, ¿sí? O si hay pérdidas, si están como ramificadas, eso ya es de mal pronóstico. Y, bueno, justamente el signo de Hutchinson es la salida del pigmento de la uña hacia la región periungual. Pero ojo, porque hay veces que uno puede confundir este signo con el pseudo Hutchinson, en donde no es que sale el pigmento, sino que hay translucencia de la cutícula, ¿sí? Entonces, bueno, uno por ahí se cree que es un signo de Hutchinson, y en realidad es que la cutícula hace que se pueda ver a través de ella el pigmento que está por un dedo, ¿no? ¿Cómo hago diagnóstico? Bueno, importante. En la clínica uno lo va a sospechar, ¿sí? En lo que es la macro, con el ABCDE, ¿sí? Bueno, nos ayudamos mucho con el dermatoscopio. Esto va a colaborar, pero no es que yo a través del dermatoscopio hago diagnóstico de melanoma, ¿sí? El diagnóstico se va a confirmar a través de la histopatología.
Y cuando yo le hago la histopatología, si me viene positiva, ¿no? Con signos de melanoma, seguramente va a venir con una descripción, ¿sí? Nivel de Clark y nivel de Breslow, que son dos índices que me van a explicar y me van a contar cómo son estos niveles de infiltración, o sea, a qué nivel en profundidad llegó este melanoma. Entonces, nosotros hablamos de, el más utilizado es el índice de Breslow, ¿sí? Que habla en milímetros. Entonces, clasificamos a los melanomas, digamos, a nivel histopatológico, melanoma fino y melanoma grueso. Hablamos de fino cuando es menor a 1 milímetro y melanoma grueso cuando es mayor a 1 milímetro, ¿sí? En base a eso, si es fino o grueso, va a ser el tratamiento, ¿tá? Y también van a ser los márgenes de elección del cirujano plástico, ¿sí? De 0,5 a 1 hasta 3 centímetros, según sea digamos, índice de Breslow. Y el nivel de Clark es más bien, digamos, no es tan cuantitativo, sino que es cualitativo, es decir, a qué nivel de la piel está, ¿sí? El Clark 1 está a nivel de epidermis, o sea que es in situ, el Clark 2 está a nivel de dermis papilar, el 3 ya invade a la dermis papilar, 4 está en la reticular y 5 ya llega a hipodermis, ¿sí? Bien, ¿qué hago a todo paciente que tiene melanoma? ¿Sí? Con un diagnóstico de melanoma, sea cual sea, fino o grueso, pido un laboratorio, ¿sí? Una rutina con sangre y orina, radiografía de tórax y eco de abdomen, ¿sí? Y de paso también el paciente a lo largo del tiempo, cuando uno haga los controles, va a servir para comparar. Bien, en laboratorio es importante solicitar LDH y FAL, ¿sí? Después, bueno, si tengo que extenderme en estudios de imágenes, lo hago, ¿sí? De acuerdo al TNM. En aquellos casos, en algunos casos voy a ir a la búsqueda del ganglio centinela, ¿sí? ¿Cuándo? Cuando estoy ante un melanoma grueso, es decir, más de 1 milímetro, siempre al paciente se le hace ganglio centinela, ¿sí? Y en algunos casos de los melanomas finos. El ganglio centinela lo que hace es que se inyecta, digamos, ahí con pattern blue, alrededor del tumor, y aquellos ganglios que se tiñen de azul, ¿sí? Se extraen y se estudian. Después también, además de la biopsia, digamos, de histopatología convencional, podemos pedir marcación, ¿sí? Para melanoma. Entonces pedimos marcadores de la proteína C100, el H945 y el Melan-A son los más utilizados, ¿sí? Como técnicas de inmunohistoquímica para ver, digamos, certificar bien también diagnóstico y tipificarlo. Tratamiento, bueno, nuevamente quirúrgico, ¿sí? Cirugía de Mohs es muy importante. Criocirugía, ojo, también, no sería lo de primera elección. Radioterapia, ¿sí? Y todo esto, bueno, va a depender también del estadio. Está tratamiento sistémico, inmunoterapia, ¿sí? O dirigida al blanco inmunológico, ¿sí? En todo caso, BRAF, MEK, que son, digamos, genes alterados, y que, bueno, estas, por ejemplo, el trametinib, el dabrafenib, son, digamos, como vacunas que en realidad acompañan a la sobrevida del paciente, pero bueno, no hay una cura aún, y digamos que alargan esta sobrevida del paciente. Y bueno, quimioterapia también. Hasta ahí, bueno, melanoma y bueno, otras lesiones, ¿sí? El dermatofibroma, por ejemplo, como para hacer que es un tumor que uno lo puede ver también pigmentado, que uno lo toca, lo palpa, como una pastilla, ¿sí? Muy frecuente en mujeres, a veces aparece, digamos, también de nuevo o a punto de partida de alguna picadura de insecto o postdepilación. Pero bueno, es muy frecuente en los miembros inferiores, ¿sí? Y sobre todo en mujeres se da. Y muchas veces genera susto también y consultas, bueno, clínicamente ya el dermatólogo hace el diagnóstico. Y las queratosis seborreicas también son diagnóstico diferencial de los melanomas, pero bueno, son también, en algunos casos nos dan algún que otro susto, pero en general con la clínica ya las diferenciamos perfectamente, porque suelen ser untuosos al tacto, a la dermatoscopía también presentan signos bastante objetivos,
pero bueno, pueden ser únicas, en general son múltiples, ¿sí? Y en algunos casos, cuando el paciente se brota rápidamente, con múltiples queratosis y generalmente de gran tamaño, hay que pensar en lo que es un síndrome paraneoplásico, que es el síndrome de Leser-Trelat, ¿sí? Que en general se asocia con cáncer colorectal y de tubo digestivo. Bueno, el botriomicoma, que lo habíamos visto la semana pasada, dentro de la espiodermitis, ¿sí? Por estreptococo, que era una lesión granulomatosa tumoral, ¿sí? Diagnóstico diferencial de, por ejemplo, un melanoma melanótico o el tumor fibroepitelial de Pinkus, el CBC, ¿sí? Y también, cuando asienta en las uñas, el tumor glómico, ¿sí? Que es un tumor de las uñas. Bueno, acá más fotos del melanótico. Y, bueno, recordar los léntigos que justamente se pueden sufrir degeneración para después lo que es un léntigo maligno, ¿sí? Que son léntigos seniles o léntigos solares, ¿sí? Entonces, importante. Evitar las camas solares, ¿sí? Preferiblemente, si hay alguna fiesta o alguien se quiere tener el cuerpo bronceado, mejor los autobronceantes, ¿sí? Importante también los tatuajes, sé que, bueno, que es una moda, y bueno, ya la mayor parte de la población tiene algún tatuaje, pero bueno, recordar que los tatuajes que son extensos, no sabemos el comportamiento a futuro y bueno, tampoco permiten ver las lesiones dermatológicas. Muy importante el uso de protector solar todos los días, ¿sí? Y en caso de exposición solar, la ropa adecuada. Hacer la pronta consulta, hacerse el autoexamen también con el ABCD y bueno, sacar fotos, pedirle a algún familiar y después tenerlas en comparativa. Evitar la automedicación, ¿sí? Y de repente ha pasado que pacientes dicen tengo esto y por ahí van a la farmacia y se compran nitrato de plata, ¿sí? Bueno, eso evitarlo. Y bueno, darle mucha bolilla a lo que son las campañas de detección. Bueno, vamos ahora, vamos a tiempo, Espero que les haya quedado algo. Vamos con 4 preguntitas, ¿sí? Bueno, la primera, con respecto a nevos, voy a hacer una pregunta de cada tema del que les hablé. Nevos. A. La presencia de folículos pilosos, como ocurre en el nevo de Becker, es un signo de atipía que predispone a melanoma. B. La asimetría, los bordes irregulares, el cambio de coloración y biocoloración heterogénea y el diámetro mayor a 6 son signos de atipía. C. La sobreelevación, la coloración negruzca y el diámetro mayor a 5 son signos de atipía. D. El vitiligo es un nevo acrómico. Hay algunos que están adelantando las respuestas. Segundos. Bueno, muy bien. La mayor parte del auditorio ha contestado la correcta. Muy bien. Muy bien, ¿eh? Los criterios del A, B, C, D, E. No se los pueden olvidar. Vamos a la siguiente. Indique la correcta. La forma clínica más frecuente del carcinoma vasocelular nodular es la forma nodular, es el CBC nodular, que es una lesión cupuliforme, translúcida, surcada por telangiectasias. B. El carcinoma vasocelular es localmente agresivo y las metástasis son infrecuentes. C. Es debido a la radiación ultravioleta, por lo que suele asentar en zonas fotoexpuestas. D. Todas son correctas. ¿Cuál o cuáles de estas?
Está bueno este ejercicio, ¿eh? Muy bien, tiempo. Excelente. Muy bien, exactamente. Son todas correctas. Bueno, carcinoma espinocelular. Indique cuál de estas no es correcta. Esta cual no es correcta. A. Es el más frecuente y no suele tener riesgo de metástasis. B. Puede generarse a partir de queratosis actínicas, úlceras crónicas y dermatosis inflamatorias. C. Se relaciona con HPV. D. Se relaciona con radiación ultravioleta. ¿De cuál de estas opciones no es correcta? Últimos 5 segundos. Tiempo. Muy bien. Estuvieron atentos, ¿sí? Excelente. El más frecuente es el vasocelular. Exacto. Y justamente, si uno lo deja al libre albedrío, da metástasis seguro. De hecho, he conocido pacientes que han fallecido, ¿sí? Conocidos, a causa de un espinocelular. Y por último, respecto al melanoma, A. El tipo nodular es la forma más común de melanoma. B. El signo de Hutchinson es la transparencia de la cutícula o área periungual que permite ver el pigmento debajo. C. El extensivo superficial es el más frecuente, tiene crecimiento radial y por ello menor riesgo de metástasis. D. La genética no influye en su patogenia. ¿Es la forma nodular la más frecuente? ¿Es el extensivo superficial? ¿Tiene que ver la genética o no? Bueno, acá estuvo medio parejo, ¿sí? Pero bueno, eran muy largas las opciones por ahí, ¿no? Eran medio confusas para una tarde de martes hasta ahora. Pero bueno, exacto. El más frecuente es el extensivo superficial. Afortunadamente, porque es el que nos da más tiempo, ¿sí? Para actuar. Y el que menos riesgo de metástasis tiene porque tiene su crecimiento en horizontal. Muy bien. Nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima con inflamatorias y psoriáticas.